주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 만석 향해 즐거이 부르자. 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 영원한 힘을 위대하시며 모든 신 가운데 계시도다. 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 손으로 육지를 만들고 높은 산들도 다스리고 주는 우리와 어린이 주님의 계시는 어린 양이로다. 그의 손을 듣기 원하노라. 그의 손을 듣기 원하노라. 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 영원한 힘을 위대하시며
Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Realmente Dios nos permite, ¿no? Otro día más para poder escuchar la palabra, ¿no? Y más que todo en la tarde, ¿no? Después de haber compartido con la familia, ¿no? Y estando juntos, ¿no? Podemos escuchar la palabra tan hermosa que Dios nos da. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 290. Himno 290. Canta a Dios con alegría. Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Démosle nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios, te agradecemos tu sin par revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. Tu evangelio anunciamos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar, que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad, que amor sincero y puro quiere darles libertad. Sí. La tercera estrofa dice, ¿no? Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar, que los hombres todos sepan que de Jesús y su bondad, que su amor sincero y puro quiere darnos libertad. Sí, realmente por Jesucristo hemos hallado esa libertad, la salvación, ¿no? Solo por su palabra, solo por su amor, el amor que Él tuvo hacia la humanidad, entregando su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Creyendo en su voluntad, creyendo que Él murió por nosotros, realmente podemos recibir esa palabra. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 264. Himno 264. Cerca, más cerca.
cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Sí, estando más cerca de Él, ¿no? Podemos recibir de su gracia, podemos recibir de su amor. Como esta mañana indicaba, ¿no? El siervo, estando juntos con Él podemos avanzar y seguir adelante. Donde Él va, nosotros doblegar, ¿no? Nuestro ser y nuestra forma de pensar. Niéguese a sí mismo, dice por eso la palabra, ¿no? Y también de esa manera podemos recibir el amor de Dios hacia donde nos quiere llevar, hacia la vida eterna. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 170. Himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Quieres
¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder. Es la palabra que nos sana, que nos salva. Es la palabra que limpia todo nuestro ser. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Es una alabanza muy hermosa, ¿no? El himno 170, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Seguimos así alabando. Vamos a cantar el himno 220. Himno 220. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo
amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1010.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Sí, solo en Él encontramos el refugio, ¿no? Él nos da el abrigo, Él nos cuida en la situación y en la dificultad. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá, dice. Es el himno 120, el que habita el abrigo de Dios. Podemos creer, ¿no? Esto, que Él nos da todo su amor y su felicidad para avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 460. Himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él.
Sí, buenas tardes, hermanos. Sí, esta tarde también, ¿no? Teníamos el tiempo, ¿no? De poder también poder reunirnos en la tarde para compartir, escuchar la palabra. Sí, en esta oportunidad, ¿no? Vamos a empezar. Puede inclinar su rostro, vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos esta tarde y este espacio que nos das para poder compartir, escuchar, recibir también tu palabra en nuestro corazón. Y realmente, Señor, necesitamos mucho de tu gracia y agradecemos también a tu Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados, por darnos la salvación. Con ese amor podemos una vez más reunirnos para poder avanzar en esta vida del Evangelio, para anunciar este Evangelio, Señor. Gracias te damos. Así también esta tarde, permítenos un corazón para recibir, para poder guardar tu promesa en nuestro corazón, Señor. Y así los hermanos que van conectándose, ingresando también, puedan escuchar una respuesta en su corazón. Gracias, Padre. Este culto de la tarde dejamos en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Así esta tarde también hay una oportunidad, ¿no?, para poder compartir testimonios y compartir cómo está pasando este tiempo. ¿Algún hermano quisiera testificar? Puede aprovechar, ¿no?, este espacio para compartir su testimonio. Sí, adelante. Sí, buenas tardes nuevamente, ¿no? Quisiera, ¿no?, podemos abrir nuestras Biblias y podamos leer Hechos. Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 21, ¿no? Y dice, ¿no? Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús andaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Sí. El libro de Hechos habla, ¿no?, de el primer capítulo, de cómo están escogiendo sucesor de Judas, ¿no?, ya que él había muerto, ¿no? Y buscan uno de entre los mejores, dice, ¿no? Sí, uno que haya estado desde el principio hasta el final. En mi vida, ¿no?, yo muchas situaciones he tenido, ¿no?, avanzando en la iglesia, sí. Yo nunca me había visto a alguien digno de estar aquí, de escuchar la palabra, alguien que pudiera dirigir una célula, alguien que pudiera alabar, alguien que pudiera ir a la cárcel, ¿no? A veces yo digo, no, yo soy el primero que diría, ese no sirve, ese es un inútil, no sirve para nada, diría. Pero Dios mismo permite su voluntad para con cada uno de nosotros, ¿no? Realmente yo no sé muy bien cómo predicar, cómo hablar el Evangelio, me falta mucho. Pero aún así Dios tiene misericordia de mi vida, ¿no? Y aunque en este capítulo, ¿no?, habla cómo tiene que ser tal vez uno que sirva a la iglesia, pero es a veces conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestra forma de pensar. Hasta incluso, ¿no?, cuando escuchaba de cómo, no sé, yo decía, ¿no?, para servir a Dios yo tengo que tener una casa, tengo que tener profesión, tengo que tener una
todo bueno así. Y no me sentía digno, ¿no? Me faltan muchas cosas, pero aún así, aunque no teniendo nada, pero por la palabra, ¿no? Teniéndolo todo, realmente Él me ha permitido todo, de forma física también, pero más aún me ha permitido su salvación. Y también de esa manera avanzar para mí es algo increíble. Yo ya debería haber muerto, yo ya debería haber, no sé, pasado unas situaciones muy difíciles he pasado, ¿no? Pero Jesús tuvo misericordia de mí. Cuando leía, ¿no? En Hechos 9, dice, en Hechos capítulo 9, versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando leo este versículo o escucho la historia de Pablo, ¿no? Que era antes Saulo, yo me veo así. Yo, ¿cómo era Saulo, no? Perseguidor de cristianos. Y yo me veía así. Yo en un tiempo había desechado por completo la palabra, desechado por completo a los cristianos. Si pasaba algo, no me importaba. Un corazón totalmente duro, de piedra. Realmente ese corazón puede servir, yo decía. Pero por la palabra puedo ver la esperanza, ¿no? En mi vida. A mí, yo tendría que haber perdido la cordura, ¿no? No estaría de acuerdo, incluso eso, ¿no? Tendría que estar caminando por las calles como una persona que sin conciencia. Y Dios tuvo misericordia, sí. Él tocó mi vida y la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Dios nos ha mostrado su luz y su resplandor. Por eso es que también estamos en este camino. Para que un utensilio, ¿no? pueda ser usado, el mejor tiene que ser pasado en un crisol, ¿no? Tiene que ser derretido, tiene que volverse de una manera elástica, moldeable, para que el dueño o para que el que quiere pueda usarlo, ¿no? Conforme a su voluntad. O también para usar algún instrumento, así sea un cuchillo, como dicen, ¿no? Uno tiene que afilarlo, tiene que limarlo, y de esa manera puede usarlo, ¿no? Pero eso depende de que en qué manos esté, en manos del maligno o en manos de Dios. O podemos decir, ¿no? En las manos de un chef que puede hacer grandes cosas, puede hacer las mejores comidas, ¿no? Preparando, o en las manos de un asesino. Dios nos ha rescatado de ese lugar. Y yo veo que mi vida misma ha rescatado, ¿no? Para avanzar en su evangelio. Aunque yo soy indigno, pero Él quiere usar mi vida. Y también que sé que la vida de muchos. Por eso también nos permite avanzar en su evangelio, ¿no? También les pido, ¿no? Oren por mi vida, porque en mi corazón siempre luché con que me enaltezco de hacer algo tan pequeño y de repente mi corazón se alza. Por favor, hermanos, les pido, ¿no? Oren por mi vida para no dejarme llevar por esa situación. Bajen mi corazón. Toquen mi vida conforme a la que Dios me permite, ¿no? Realmente yo no soy nada, no soy nadie, pero Dios permite avanzar así.
Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermano Henry. Sí, realmente no. Podemos también escuchar, también meditar, ¿no? Testimonios, cómo Dios está trabajando. ¿Algún hermano más quisiera compartir su testimonio esta tarde? Si alguien quiere compartirnos cómo está este tiempo, cómo está pasando, cómo Dios está trabajando en su vida, ¿no? Lo invitamos. Sí, vamos a escuchar un poco, ¿no? También cómo Dios está trabajando en la vida de seminarista Cintia, ¿no? No sé si nos puede acompañar para testificar. Sí, buenas tardes. Y en el libro de Jonás capítulo 4, el libro de Jonás capítulo 4 habla acerca del enojo de Jonás. Y Jonás, cuando Dios le dijo que vaya y que le avise al pueblo de Nínive que va a ser destruido, Jonás fue. Pero dentro de su corazón él sabía que Dios era clemente y piadoso. Entonces él, aún sabiendo eso, pero fue y avisó a este pueblo que Dios lo va a destruir, y luego se escapó, ¿no?, a Tarsis. Y cuando no fue destruido este pueblo, se arrepintió de su mal camino y Jonás le reclamó a Dios. Y ¿por qué les hablo de Jonás? Estos 2 días, viernes y sábado, Dios me permitió poder estar con mi tía. Ella es pastora de la iglesia Asambleas de Dios. Y cuando ella me dijo que me iba a invitar a un pueblo llamado Hancouma, yo pensé que solo íbamos a estar mis tíos, ella y yo, pero eran más de 500 personas. Y estos 2 días ellos, cuando el pastor compartía, los hermanos de esa iglesia venían en la parte de adelante y clamaban, lloraban, el pastor hablaba en lenguas, ellos hablaban en lenguas, según ellos, ¿no? Y así temblaban, hasta cola levantada, llorando, alababan a Dios. Según ellos, se pedían perdón. En un principio en mi corazón había, este pastor, ¿cómo no va a compartir sobre el perdón de los pecados así? ¿Por qué engaña a los miembros? Dice, Jesús perdonó nuestro pecado, vamos a recordar por Pascua la resurrección de Jesucristo. Pero una vez nomás dijo, pero más no dijo, solamente hay alabanzas y luego están danzando y así. Y cuando todos se ponían a llorar, cola levantada y algunos temblaban, pensaba yo, ¿qué debo orar así? Y Dios me permitía recordar acerca de Jonás. Cuando este pueblo se arrepintió, Dios tuvo misericordia y luego no los destruyó. Y tenía gran agradecimiento en mi corazón. Mi oración era, Dios, este pueblo te clama, te busca, no conoce, es engañado, pero tú vas a tener misericordia de este pueblo. Toda esta iglesia, todas estas personas que están aquí van a recibir la salvación, el perdón de sus pecados, así, y luego te van a glorificar. Tenía mucho agradecimiento. También porque ya se acerca CLF con Pastor Pablo Shim, y también en junio va a haber CLF de jóvenes.
y pensaba, Dios, tú me permitiste hacer amistad. Entonces ellos van a participar en el CLF con Pastor Pablo Shin y por parte de los jóvenes también van a organizar así para junio. Así, ¿no? Y estos 2 días Dios me permitía ver, ¿no? Cómo pues, en otras denominaciones, otras iglesias, ¿no? Viven o hacen o así, o creen, ¿no? Que están, ¿no? Queriendo agradar a Dios, así, ¿no? Eso no quería compartirles. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, aprovechando, ¿no? Si Dios nos da la oportunidad de visitar, compartir, ir a algunos lugares, siempre puede hacer nuestro propósito anunciar, ¿no? A una palabra así también de la salvación, para que puedan tener esperanza también, ¿no? Y puedan saber sobre este gran mensaje, ¿no? Que Dios nos ha dado. Si un último hermano quiere compartir su testimonio. ¿Sí, alguien más? Sí, hermanos, vamos a compartir, ¿sí? Podemos buscar el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1, vamos a buscar, hermanos. Antes de llegar al Nuevo Testamento, ¿no? Libro de Malaquías capítulo 1, versículo 5. Malaquías capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Sí, voy a dar lectura. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Sí, un versículo voy a leer, ¿no? Y recordando en una oportunidad en una clase de seminario, Pastor Andrés decía, ¿no? Pastor Oxupar ¿cómo Pastor Oxupar puede mantener un corazón bajo? Dijo, ¿no? ¿Cómo Pastor Oxupar, a pesar de que Pastor viaja a distintos lugares, porque donde quiera que llega, Dios permite en el corazón de los hermanos poder recibir con mucha alegría, ¿no? Querer ofrecer mejor comida, poder recibir bien, pero con tanta gracia que Dios le permite a Pastor Oxupar, ¿cómo es posible que Pastor Oxupar pueda mantener un corazón bajo? Así preguntó, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo es que de repente puede lograr así, no? Porque de repente el corazón, cuando empieza a avanzar, todo sale bien, hace bien, las personas también aprueban, ¿no? Ah, Cintia, bien, muy bien, la hermana Vilna hace bien. De repente el corazón le gusta, ¿no? Esas palabras. Pero ¿cómo pastor puede obtener? Porque muchos, ¿no? Hasta foto piden, ¿no? Cuando llega a cualquier campamento. Pero ¿cómo puede mantener un corazón bajo? Así mencionaba, ¿no? El pastor. Entonces yo pensaba, ¿no? Y alguna opinión que tengan los hermanos. Opinaban uno, así puede ser, tratando de recordar la palabra, tratando de esto,
salía distintas opiniones, ¿no? Y él decía, ¿no? Para que Pastor Oxupar pueda mantener un corazón bajo, lo que él hace es salir de su límite, él dijo así, ¿no? Porque cuando él hacía a su capacidad, entonces de repente él podía decir, lo logré así, ¿no? Entonces él por eso decía, cuando algún ministro venía a preguntar por una situación, pastor, esto no se puede, esto sí se puede, haga así. Pero dentro de Pastor Oxupar decía, ¿no? Pensaba, ay no, ¿por qué hablé eso, no? Realmente lo que él está expresando es verdad. ¿Por qué dije que haga esto así? Pero él se arriesgaba, ¿no? Se iba como para decir, es como Pastor Andrés una vez decía, ¿no? Por favor, mi familiar está por morir, va a vivir o va a morir. No, que quisiera, no quiere que le diga que sí, ¿no? Pero si ve que está en lo último. Entonces Pastor Andrés decía, tengo que hablar por la fe, ¿no? Pero si no sucede así, si muere, ¿cómo queda? Mal, ¿no? Entonces Pastor Oxupar practica eso, ¿no? Yo no voy a hacer, Dios va a hacer, pero solo voy a hablar nada más. Avance así. Pero dentro de su corazón también pensaba, ¿por qué dije así? Pero es fuera de lo que el hombre puede llegar a alcanzar, ¿verdad? Es por eso que decía, para poder obtener un corazón bajo, Pastor Oxupar salía de su límite, ¿no? Fuera de lo que uno tiene su capacidad. Saliendo de ese límite, podía experimentar la obra de Dios. Cuando trabaja en su límite, ahí es gran problema, porque como lo puede lograr, lo logra, y el corazón, ¿qué sucede? Lo logré, lo hice, sabía que podía, ¿verdad? Este tiempo también ha habido división de zonas, ¿no? División de zonas, cada zona, de repente cuando ve sus miembros actuales, B1, B2, a veces se ven de dos nomás, cara a cara. Uno piensa, no, muy difícil, o también decir, preparar el seminario que va a haber este tiempo, muy difícil, ¿no? Pero aún parece difícil, pero avanzando, fuera de nuestra capacidad, cuando Dios permita que se haga, al final en su corazón no va a salir yo hice, ¿verdad? Sino ¿cómo va a salir? Dios hizo, ¿verdad? Dios hizo. Ese corazón realmente puede permanecer bajo, porque en ningún momento puede reconocer que por sí mismo lo hizo, ¿no? Y de esa manera podía escuchar, entonces Pastor Oxupar practica eso, ¿no? Poder salir de su límite, no estar en su capacidad. Y vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 24. Génesis, capítulo 24. Génesis capítulo 24, versículo 1. Acá sale sobre Abraham busca esposa para Isaac, ¿no? Ya voy a dar lectura. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Sí, no sé si se acuerda esta parte, ¿no?, de la Biblia. Cuando de repente ya Abraham tenía su hijo, ¿quién era? Isaac. Ya Isaac estaba llegando a una edad donde ya podía formar su familia.
Pero Abraham, viendo ya teniendo muchos años ya, siendo bendecido en todo, de repente él quería una esposa para su hijo. Pero lo más común actualmente, en la actualidad, el padre ya no escoge, ¿no? Sino directamente ya personalmente uno va, ay, ya con él quiero casarme, ay, esa persona. Quizás vive un tiempo y luego se casa, ¿no? Pero antiguamente, los padres, ¿no?, podían ver esa parte. Pero en esta oportunidad sale el padre. Abraham tampoco fue a buscar a su esposa, ¿no? ¿O sí? Abraham no fue, sino que agarró ¿a quién? A su criado, el más viejo. Ahora pongámonos a pensar, hermanos. Yo creo que estando viejo ya es muy difícil, la edad es corta, tiene mucho pensamiento de que va a partir, no puede ver bien, no tiene fuerza. ¿Qué más? Ya uno, yo creo que ve, ¿no? Muy difícil, quizás se olvida también, hasta la memoria. Pero a él escogió, al más viejo de la casa. A él escogió y él quería aceptar, ¿no? Sí, yo voy a ir a buscar, dígame a mí, escógeme a mí. Yo voy a buscar a una esposa para su hijo Isaac. Dígame, yo voy a ir donde usted me diga. ¿Quiere que vaya a su parentela? Me voy a su parentela. ¿Así dijo? No, acá en el versículo 5, ¿me pueden acompañar? 5 dice, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. De repente, cuando alguien no quiere, ¿qué cosa pone? Cuando alguien no quiere, pone excusa, ¿no? Entonces aquí este anciano, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué a mí? Quizás ella no va a querer venir conmigo, ¿no? En sí no quería ir, pero tenía un plan B para que no fallase. ¿Qué era el plan B? Ahí dice, volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Mejor puedo ir con tu hijo a la tierra de donde has salido. Parece muy buena sugerencia, ¿no? Porque ¿quién puede ir a aceptar venir con un anciano durante un viaje y luego de repente presentar? Un poco muy difícil, loco. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Si ustedes han leído esta parte de la Biblia, habla de este anciano que le parecía imposible, loco, difícil. No puedo, no, ¿por qué a mí me escoge? Que escoja a Vilna, ella es más joven. No, a Nieves, ella puede ayudar, quizás ella le puede traer aquí. Yo no puedo. Pero al final, aceptando, él fue, ¿verdad? Él fue fuera de su límite, eso es, ¿me entiende? Aunque él no podía, le parecía difícil, pero él decidió, a ver, ya está bien, voy a oír. Y si ustedes recuerdan la historia, cuando fue, paró frente a un pozo, ¿verdad? Con sus camellos. Estando con sus camellos, quedó, Dios, por favor, si es verdad lo que tú dices, una joven, alguien que se acerque, que dé agua a mis camellos y que me dé agua a mí, esa será la elegida. ¿Y sucedió así o no? Vino Raquel, ¿no? Raquel vino, pobre ancianito, le daré agua a sus camellos más, así. De repente se sorprendió, wow, Dios cumple. Ya solo faltaba otra etapa, ¿no? Ahora sí, si ella es, entonces a ella tengo que llevarle con Isaac. Ahora, ¿cómo le convenzo? A ver. Fue y visitó, ¿no? Disculpe, ¿cómo se llama el padre? Labán, ¿no? Se presentó. Yo soy siervo de Abraham, su familiar. Él me envió a estas tierras para tomar a su hija, para llevármelo para que se pueda juntar con su hijo Isaac. Y aquí el futuro suegro, ¿permitió o no permitió? Esto viene de Dios, llévesela, dijo, ¿no? Entonces el anciano volvió a ver, wow, nunca imaginé así. Luego de esto no quisieron llevar, luego querían quedarse 10 días más.
pero él quería irse rápido, así que tuvieron que acelerar, ¿no? Y luego le preguntó, ya, si quiere irse, hable con mi hija. Y hablando con Raquel, Raquel, vamos, hay un esposo que te está esperando, se llama Isaac. ¿Qué es lo que decidió al final? Sí, iré, dice, ¿no? Todas estas partes en su vida de este anciano nunca hubiera sucedido si él nunca hubiera salido de su límite. Cuando sale de su límite puede experimentar eso. Al final lo único que hacía es arrodillarse y clamar el nombre de Dios. Eso hacía. Gracias Dios, porque aún yo no puedo, pero tú puedes. Gracias Dios. Hermanos, acá dentro de la iglesia también Dios nos permite, ¿no? Algunos cargos, algunas responsabilidades dentro del Evangelio. Muchas veces nosotros nos vemos, ¿no? ¿Será que podré? ¿Será que puedo? Creo que no voy a poder. Nos vemos, ¿no? A nosotros mismos. Pero Dios, aún sabiendo nuestra capacidad, Él quiere mostrarnos su obra, por eso nos permite, ¿no? ¿Para qué? Para que salga de su límite y experimente cómo Dios trabaja. ¿Me entiende? Vamos a buscar en el libro de Daniel, a ver, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 1, voy a dar lectura. Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ya acá habla cuando Nabucodonosor, ya siendo rey, de repente en una noche tranquila vino un sueño, una pesadilla. Que cuando empezó a soñar y despertó, totalmente su corazón estaba preocupado. Estaba muy afligido porque sentía como un presentimiento. ¿Usted alguna vez ha sentido? Algo malo va a pasar, creo. No, algo va a pasar. Él sentía constantemente con fuerza en su corazón, algo va a pasar, me soñé, algo así. Cuando él se sentía ese sueño, él buscaba a alguien que pueda interpretar ese sueño, ¿no? A ver, alguien, ¿quién puede interpretar? E hizo llamar, como dice acá, versículo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se le presentaron delante de él rey. Ahí estaban los magos, reyes, todos estaban, ¿no? ¿Con qué propósito? Para interpretar. A ver, ¿qué es lo que quiere el sueño? ¿Qué sueño tiene nuestro rey? A ver, escuchemos. Frente a él, versículo 3 dice, y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos y el rey en lenguas arameas, el rey para siempre vive, y di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Lo que estaban pidiendo en aquella oportunidad es, ya mi rey, nosotros vamos a interpretar tu sueño, pero ¿qué cosa tienes que hacer? Cuéntanos, explícanos, ¿qué te soñaste? ¿Cuál era tu sueño? A ver, explícanos. Así explicando, ¿no? De repente el rey, que dice acá en el versículo 5, respondiendo el rey dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. ¿Qué dijo? El asunto lo olvidé. Es como decir, tengo un sueño, pero no sé qué sueño era. De repente ahí se veían con conflicto. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Qué pasó? ¿Qué pareció? Digamos, hermano Henry, me soñé mal, ayer me soñé mal, por favor intérpreteme, ¿qué significa ese sueño que soñé? ¿Cómo puedes saber? Por lo menos en la historia de José,
En la historia de José habían dos personas que tenían sueños y lo que podían hacer es contar. Ah, sí, yo soñé que tenía 4 canastas sobre mi cabeza, en lo más arriba había manjares. Podía expresar de esa manera, ¿no? Pero acá, con Nabucodonosor, no había ninguna guía, un poco del sueño, una interpretación, alguna parte, no había. Simplemente lo olvidé, dice. A ver, ustedes díganme, y si ustedes no saben qué soñé, ¿qué va a pasar? Los voy a matar, así les dijo, ¿no? Y sus casas van a ser muladares. Hasta ese punto, ¿uno qué pensaría? Está claro, ellos tienen su límite, saben los magos, ¿no? Saben, conocen, pero creo que ahí les llevó. ¿Hasta dónde les llevó? Hasta su límite les llevó, ¿no? Porque ellos podían interpretar, quizás decir, pero cuando ya les dijo, ustedes díganme el sueño, ya creo que salió fuera de su límite. ¿Qué versículo sigue? ¿Qué sucedió luego? Versículo 6. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Díganme ahora, si ustedes me dicen qué he soñado yo y cuál es su interpretación, son dos cosas, ¿no? Ustedes van a recibir honra, muchos bienes de parte de mí. Decidme ahora cuál es el sueño. Ahí están todos parados. Versículo 7. Respondió por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. ¿Qué volvieron a pedir? Dinos, por favor, queremos saber cuál es el sueño. ¿Por qué tan difícil? Quizás uno por dentro, ¿no? ¿Por qué tan difícil? Pero ¿cómo quiere que nos diga? Siguiente versículo. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis, ¿qué dice? Dilaciones, porque veis el asunto que el asunto se me ha ido. O sea, en pocas palabras, él no confiaba en ellos tampoco, ¿no? No, díganme ustedes, porque puede que sea que lo tergiverse, que dirían cualquier cosa para salvar sus vidas, porque ya estaban al borde de la muerte. Si no lo hacían, iban a morir. Versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola esencia, hay para vosotros ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que podéis dar su interpretación. Acá nos explica que ellos pueden cambiar. Así que lo que él está pidiendo, si me van a interpretar el sueño, tiene que ser una sola esencia, una sola interpretación. No, yo creo que aquí me van a engañar. Así que ustedes díganme. Y tiene que ser una sola voz, ¿verdad? Siguiente versículo, el 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, lo que estaba sucediendo en este entonces era fuera de lo normal. Los mismos magos decían: no sucedió nunca esto. Nunca nosotros nos han pedido que contemos el sueño y interpretemos. Eso está mal. Y de paso, no hay ningún hombre que pueda hacer esto. Es cuando llegaron a su límite, ¿verdad? Nadie puede hacer esto. Ningún hombre existe que vaya a hacer esto. Esto quiere decir que todos vamos a morir, porque aquel rey ya estaba resuelto a matar a todos. Cualquier mago porque él sentía: nadie puede, son falsos. Versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es, ¿qué cosa es? Difícil.
este asunto que me está pidiendo es difícil, imposible. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ya. Hermanos, realmente hasta ahí llega la capacidad del hombre, ¿me entiende? Tiene hasta un punto, ¿verdad? Hasta cierta parte nada más puede hacer. Cuando ya se va fuera de su límite, ¿quién realmente puede ver la obra de Dios? ¿Quién puede experimentar realmente la ayuda de Dios? Vamos a leer el versículo 16, ¿lo tienen? Juntos podemos leer. Versículo 16, vamos a leer juntos. A la voz de 3, 1, 2, 3. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. De repente, entre esos reyes magos sabios que había, entre los sabios también estaba ¿quién? Daniel. Daniel era convocado como los sabios, pero había salido un decreto en el cual cualquier sabio, cualquier astrólogo, cualquier mago tenía que morir. ¿Por qué? Porque el rey vio que para ellos son falsos, no pueden interpretar, así que fue a mandar a matar. Pero Daniel se enteró de esto y fue ante el rey, y presentándose ante el rey le dijo: mi rey, por favor, yo le pido un poco más de tiempo, deme un poco más de tiempo, yo le voy a decir la interpretación, por favor, deme tiempo. Entonces había alguien que no se iba a negar. ¿Quién era? Daniel. Versículo 17 podemos leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros. 18 más, 1, 2, 3. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué hicieron ellos? Viendo que ellos no tenían tampoco la capacidad, porque ellos mismos no sabían, pero ellos sabían algo. Yo no puedo, yo no sé, pero yo sé quién puede resolver esto. ¿Quién? Ya, Dios puede hacerlo. Entonces ellos ya se reunieron, oraron y pidieron, ¿qué dice? Pidieron misericordia. Por favor, no queremos morir, Señor. Danos de tu sabiduría. Permítenos saber cuál es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Queremos saber. Así de esa manera pidieron. Versículo 19. Vamos a leer. 1, 2, 3. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Cuando clamaron, al final, ¿se le dio conocimiento o no? Hermanos, cuando uno ya llega a su límite, por eso muchas veces parece que cuando viene situación en nuestra vida, ese momento, ¿no? Señor, por favor, ayuda, ¿sí, no? Cuando ya está en el tope, así, cuando ya no puede. Aquí Daniel también se sentía ya, voy a morir si yo no sé. Pidiendo misericordia, Dios le reveló la interpretación. ¿A quién? A Daniel. Daniel, este es el sueño que Nabucodonosor tiene. Este es el sueño, así, ¿no? Versículo 20 más, 1, 2, 3. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él reconocía. Aquí, bendito sea Daniel, sabio, poderoso, que interpreta los sueños. Así sale, ¿no? Cuando él salió de su límite y de repente ya podía recibir la revelación, en ningún momento levantó su nombre, ¿no? Lo único que podía salir de su corazón es: bendito sea Dios, es el Rey, Él tiene el poder y tiene la sabiduría. Una vez que ya sabía esto, fue ante el rey y le contó. Y así pudo Daniel salvar su vida y también transmitir el mensaje a Nabucodonosor.
¿Está bien, hermanos? ¿Hasta aquí? Sí, hermanos, y siendo guía este tiempo, quizás preparando alguna actividad, quizás parece muy difícil, ¿no? Ahora este campamento 2025 vamos a tener en Bolivia, ¿verdad? Quizás este tiempo para nosotros parece difícil, ¿no? ¿Por qué a nosotros? Muy complicado. Bolivia. Muchas veces yo también veía, ¿no?, el área de transporte. ¿Por qué a mí? Complicado así. Pero Dios me pone hasta ese punto para poder experimentar la obra de Dios así. ¿Me entiende, hermanos? Escapar no ha sido la solución. Si Dios nos ha permitido, es porque Dios también sabe que vamos a poder. ¿Me entiende? Sabe que vamos a poder. Pero de repente, quizás en el corazón viene, no se va a poder, difícil. En su límite, ¿no? O alguno con confianza, ¿no? Cuando Dios nos permite avanzar, salga de su límite para ver la obra de Dios. Desafíe. Porque quien va a hacer es Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Vamos a buscar en el libro de Éxodo. A ver, hermanos. Éxodo capítulo 4. Ahí también sale de un personaje, si recuerdan, hermanos. Éxodo capítulo 4, versículo 10, ¿podemos leer juntos? Éxodo 4, 10. ¿Ya lo tiene? Éxodo 4, 10. Ya vamos a leer. Ahí dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. ¿Quién habló así? Moisés. Dios buscó, ¿no? Si Dios buscó es porque sabe que va a poder, porque Dios le va a dar esa fuerza. Pero Moisés contradijo a Dios, ¿no? Le contradijo. En pocas palabras, acá está contra Dios, porque no está aceptando lo que Dios está dando, ¿no? Y el que dijo: ay, Señor, ¿por qué a mí? No puedo hablar bien, soy tardo. Antes, también ahora. ¿Por qué ahora me escoges a mí? Ay, ¿por qué yo soy guía? Quizás, ¿no? ¿Por qué ahora me permite este cargo? ¿Por qué ahora me permite esto? Pastor, ¿acaso no se da cuenta que no puedo? Moisés, Dios escogió a Moisés y Dios iba a hablar por medio de él, pero él pensaba, solo se miraba a él, ¿no? No quería salir de su límite. Aún así Dios con paciencia lo guió y él pudo aprender, aún saliendo de su límite, ¿no? ¿Quién puede guiar a un pueblo, hermanos? A ver, póngase a pensar. Ahora mismo, ¿no?, estando en la iglesia, puede haber unos 10 miembros, guiando 10 miembros, aún puede ser difícil, ¿no? Uno viene con su problema, otro viene con su problema, otro viene con su problema. Ahora Moisés, para guiar todo el pueblo de Israel, él al principio, ¿qué pensaba? Soy tardo. Y no era poco pueblo que guiaba. ¿Me entiende? Era grande. Y ahora, siendo grande pueblo, ¿no se presentará problemas? ¿No habrá dificultades, peleas entre ellos? Todo también llegaba a Moisés. Dios con paciencia poco a poco pudo mostrar. Él pensaba, no puedo, pero Dios por medio de él quería trabajar. Él pensaba al principio, soy tarde en hablar, no puedo. Pero Dios empujando, saliendo de su límite, pudo ver la obra de Dios, ¿verdad? Hasta guiarlo cerca de la tierra prometida, ¿verdad? Hermanos, también cuando nosotros de repente vamos haciendo las cosas, avanzando, también debemos tener mucho cuidado, ¿no?, con nuestro corazón. Porque cuando hacemos, trabajamos, cumplimos, salimos de nuestro límite, hay un punto donde al cual yo hice, puede llegar. Lo logré. En ese momento nosotros debemos vaciar, ¿verdad? Cuando llega ese punto debemos vaciar. ¿Y cómo se vacía? Acá, en
Vamos a buscar el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 17, vamos a buscar. San Lucas capítulo 17, ¿lo tienen, hermanos? Aquí. San Lucas capítulo 17, versículo 10. Si ya lo tiene, San Lucas capítulo 17, versículo 10. ¿Podríamos leer juntos, hermanos? A la voz de 3. 1, 2, 3. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso debe recordar, ¿no? ¿Qué somos? Siervos inútiles, vaciar, ¿no? Yo soy siervo inútil, así. Pero cuando cuando queda al revés, yo soy útil, yo soy necesario, yo hago bien, no necesito ayuda. ¿Ves? Lo he logrado. Sabía que si Moisés hubiera tenido desde el principio ese corazón, claro, me ha escogido a mí porque yo sabe que puedo llevar este pueblo así. Pero sacando de su límite, enseñando, nunca debe olvidar, ¿no? ¿Qué soy? Siervo inútil, porque lo que me dijo que haga, eso hice. Vaciar, ¿no? Vaciar. Cuando salimos más de nuestro límite, por eso este tiempo hacemos actividad tras actividad, tras evento, tras evento. Hay un punto donde uno ya no quiero así, ¿no? Pero por medio de esas actividades, experimentando la obra de Dios, podemos ver, realmente Dios puede ayudarnos, Dios nos ayuda, saliendo de nuestro límite. Por eso, hermanos, esta tarde realmente, ¿no? De Dios nos da la fuerza. Confiando en Dios podemos salir de nuestro límite. Si Dios nos ha dado la oportunidad de tener un cargo dentro de la iglesia, una responsabilidad, no es porque nosotros tenemos la capacidad, sino Dios estando con nosotros lo va a hacer, para que al final sea la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús vino a morir por nosotros, Él vino a morir para que de nosotros no salga: yo hice por mis méritos, yo hice por mis fuerzas, yo quité mis pecados porque yo me porto bien. Él mandó a su Hijo para que nada del hombre pueda ser presentado ante Dios, ¿verdad? Así también en nuestra vida de creencia debemos vivir fuera para que la gloria sea de Él, ¿verdad? Sí, hermanos, yo realmente recordando también Noé en ningún momento, si Noé hubiera visto su capacidad, él no quisiese construir el arca, ¿verdad? Pero Noé, sin mirar eso, confiando, porque él confiaba no en sí, sino en Dios. Dios me ha dicho, entonces Dios va a hacer. Aunque no está en mi capacidad, pero Dios lo va a hacer. A pesar de recibir murmuraciones ante la gente, confiando en Dios, avanzó fuera de su límite. A eso le agradó Dios. Eso le agradó a Dios, ¿no? A él no está confiando en su fuerza, sino fuera de su límite. Escucha, aunque puede ser locura, ¿no? Mi locura, sí. Porque todos le decían loco. Puede ser loco, pero escucha. Y eso es bueno. Porque creyendo eso luego puede ver, realmente ante los ojos de los hombres puede mostrar, realmente la palabra es verdad. Este tiempo salgamos de nuestros límites, hermanos, así también siendo encargados también podemos experimentar la obra de Dios. Muchas veces también puede venir pensamientos, ¿no? A veces siendo guías, este tiempo quizás con un miembro, 2 miembros está, ¿no? Pero debe mirar, Dios me dio, Dios sabe que va a hacer crecer esta zona. Sí, hermanos, yo espero que también en sus corazones siempre podamos confiar en Dios saliendo de nuestro límite,
para ver la obra de Dios, ¿no? Por eso avanzando, aún nuestro corazón también a veces no quiere ver, ¿no? Pero avanzando, Dios va a mostrar también. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a compartir. Puede inclinar su rostro, vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos esta tarde por este tiempo, por este espacio que nos das. Realmente, Señor, como está escrito en el libro de Malaquías, nuestros ojos lo verán, dice tu palabra, y diremos, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Josué. Así también, Padre, mis ojos también quieren experimentar tu obra, quieren ver, Señor, tu obra. Así también saliendo de nuestro límite, aún parece difícil, imposible, queremos ver, Señor, cómo tú trabajas en nuestras vidas. Tus siervos, también Pedro, esos discípulos, al principio veían, somos pescadores, solo sabemos pescar, no podemos hablar bien, pero escogiendo su vida, ellos podían, la gente podía asombrarse de la palabra que transmitía, podían maravillarse del mensaje que transmitían, no por su palabra, no por su manera de hablar, sino por esa palabra que te has dejado en su corazón. Fuera de su capacidad podían ver tu obra, Padre. Por eso, Padre, te agradecemos por escoger nuestras vidas para mostrarnos tu obra. Ahora también queremos dejar en tus manos, Señor, tú puedas guiarnos, permitirnos ver, Señor, saliendo de nuestros límites. Nuestros ojos van a poder ver, Señor, esa obra. Gracias te damos esta tarde. Bendice también la vida de cada hermano, hermana. Guarda a tu siervo, Pastor Andrés, que también constantemente nos impulsa para salir de nuestros límites, buscando tu palabra. Aún parece difícil, tanto en distintas áreas como temas legales, así también dentro de la iglesia para eventos. Gracias te damos por esa palabra, Señor, y así te agradecemos esta tarde y te encomendamos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, este tiempo Pastor Andrés se encuentra también, ¿no?, en Houston, recibiendo también la palabra, apoyando también con algunas áreas, y realmente podemos ver, ¿no?, que esa palabra que va a recibir también vamos a poder también, cuando llegue, recibir, podamos preparar. Vamos a dar algunos anuncios. Como primer anuncio queremos informarles que seguimos con la ofrenda para la compra del inmueble. Espero que también juntos podamos seguir orando para que se compre y Dios nos da la oportunidad, podamos seguir ofrendando para adquirir el inmueble, ¿sí, hermanos? Luego seguimos con la convocatoria para seminaristas, la 19ª convocatoria. Aquellos que sienten el llamado en su corazón, quieren recibir el entrenamiento, no duden, ¿no?, en comunicarse con nosotros, vamos a brindar la información. Necesitamos muchos mensajeros, personas que puedan llevar el Evangelio en Bolivia. Así que sigue habilitado la convocatoria, hermanos. Luego también tenemos lo que es el culto de niños, que son cada mañana, los domingos a partir de las 10 de la mañana. Esperamos que puedan traer a sus hijos, niños en casa para que participen y desde pequeño pueda formarse la palabra en sus corazones. También invitamos a que puedan escuchar las prédicas dominicales con el Pastor Oxupar los días jueves a partir de las 7:30, la retransmisión también con traducción quechua y aymara. Algún familiar tiene, entonces puede ingresar al Facebook, de esa manera escuchar también la retransmisión de la prédica dominical. Luego también estamos transmitiendo el estudio bíblico con el Pastor Oxupar, el Evangelio de San Mateo, los días martes a las 7 y los sábados a las 6 de la tarde por el canal Cristo TV. ¿Sí? Escuchemos, aprovechemos esta oportunidad dentro de la iglesia, vamos entrando a distintas áreas, penitenciaría, también por medio de radio, satelital, por medio del canal, saliendo de nuestros límites con el fin de que el Evangelio llegue a todos lugares, entonces pueda escuchar también de manera gratuita, ¿no?, desde sus hogares por medio del televisor estos estudios con el Pastor Oxupar. Sí, hermanos, estos son los anuncios. Espero que también esta tarde pueda aprovechar un tiempo en familia compartiendo la palabra y así
juntos, ¿no?, podamos seguir reuniéndonos durante la semana con las reuniones que tenemos programadas. Sí, muchas gracias, que tenga muy buenas tardes. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.